Amigos que en esta hora nos están acompañando. Qué privilegio, hermanos, para un servidor el poder regresar, le decía a nuestro hermano, casi a los 20 años. Y pues muchas cosas han cambiado y obviamente muchas cosas han pasado también en mi vida, pero soy muy agradecido con Dios primeramente y con los organizadores que tuvieron a bien el extenderme esta invitación que con muchísimo gusto he aceptado. Así que, amados hermanos, que la paz de Dios, que el amor de Dios, la paz de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar porque creo que tengo el tiempo limitado y vamos a tratar de poder respetar el tiempo y que de esta manera podamos dejar el espacio a nuestros demás oradores y poder respetar el programa. Voy a invitarlos, nada más quiero leer la introducción de lo que es Mateo capítulo 5, nada más el 1 al 3, nada más para introducirme, hermano. Quería leer todo el verso del capítulo 5, 6 y 7, pero me voy a llevar el doble de tiempo, hermano, así que tengo que respetar. Bien, dice el capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí, hermanos. Indudablemente, Cristo es el expositor o el ponente más extraordinario que pudiésemos conocer o tener. Y como tal, el contenido de esta exposición de Mateo 5, 6 y 7, dicho allá en ese monte, creo que hoy por hoy sigue influyendo, hermanos, y sigue también influyendo en la vida de cada uno de nosotros. Creo que los discursos, las homilías de reconocidos teólogos a lo largo de la historia se han podido dar en escenarios especiales, con gente muy especial. Sin embargo, podemos ver que Cristo, en la mayoría de los casos, nunca buscó un lugar especial para exponer, y tampoco una audiencia especial. Aquí lo podemos ver, que nuestro Señor Jesucristo aprovechaba toda oportunidad, sin importar el escenario ni la audiencia. Entonces es ahí donde surge este extraordinario sermón del monte, como se le conoce. Vamos a iniciar, hermanos amados, a grandes rasgos del capítulo 5, verso 1 al 5. Cuando el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vio que el escenario estaba listo, se propuso a instruir a su audiencia. De acuerdo a los versos, la audiencia no era escasa, como hoy estamos iniciando. Dice la Escritura que era una muchedumbre. Y dentro de esa muchedumbre, dentro de esa gente, estoy seguro que había muchas personas de diversos lugares. Y todos estaban atentos, todos estaban pendientes de lo que iba a emanar de la boca del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban atentos, no distraídos. Porque siendo Cristo omnisciente, Él sabía aprovechar el favor del viento, y también nos dice la Escritura que Él hablaba con autoridad, con seriedad en lo que Él se iba a enfocar. Entonces, las gentes estaban ahí, hermanos, cada quien con una necesidad. Cada gente estaba ahí, tal vez por curiosidad o cualquier otro motivo o pensamiento. Lo que quería el Señor Jesucristo es que las palabras de Él pudieran penetrar en sus mentes y aprovecharan esa oportunidad. Nos dice la Escritura
según Mateo 4:25, que habían personas de diferentes lugares geográficos, tales como Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Y dentro de esa multitud, sin lugar a dudas, habían también gentes de diversos niveles, como personas muy letreadas, como los fariseos, personas del vulgo, como pues los pescadores, los carpinteros. Habían también jóvenes, ancianos, adultos, estaban ahí. Y el Señor Jesucristo sabía y conocía las mentes de todos, y había preparado ese sermón que iba a ayudar a instruir la mente de ellos, iba a ayudar a instruir el intelecto, a dar esperanza al perdido, y tal vez iba también a haber palabras que iban a golpear con el martillo de la verdad la mente de aquellos que andaban mal. Por eso dice la Escritura: y abriendo su boca les enseñaba. Del Hijo de Dios podía emanar solamente enseñanza pura, enseñanza sabia, acertada, y comenzando primeramente ahí con los necesitados, con los sufrientes, con los temerosos, con los fieles y desvalidos. Y en esa parte, hermanos, que estamos viendo, Cristo les aseguraba que ellos podían ser dichosos, felices, si de alguna manera su forma de pensar la adaptaban a lo que Él estaba diciendo. Entonces, creo que desde ese tiempo hasta la actualidad, estas palabras en este mundo cambiante, en este mundo turbulento, a veces con sus propuestas un poco desconcertantes y a veces vacías y sin sustentos, hoy necesitamos de estas palabras para poder llenar nuestra vida. Las palabras de aliento, las palabras de instrucción, exhortación y dirección están contenidas en las bienaventuranzas también para nosotros. Cristo en las bienaventuranzas nos está invitando a dar un paso más allá, rumbo a la perfección, para estar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Después pasamos al verso 3, el verso 13 al 16. Cree y practica lo que eres. Cristo continúa con sus consejos diciendo que creamos y practiquemos lo que somos y creemos, pero de acuerdo a los principios bíblicos. Ser sal de la tierra es marcar una diferencia notable entre lo que es insípido y lo que es, en este caso, gustoso. Y es que cada uno de nosotros como cristianos, la dicha de poder aportar al mundo es ser como sal. La sal preserva los alimentos, y nosotros también debemos de alguna manera preservar los buenos modales para darle sabor a esta vida que Dios nos da. Actuando como sal podemos ser diferentes y hacemos que esta vida tenga sabor. Por otra parte, Cristo prosigue su sermón diciendo que todo creyente es la luz del mundo, pero no una voz débil, no una voz tenue. Gracias, hermano. Si nosotros creemos realmente que somos luz, es como abrir una herida en la oscuridad, y eso lo haríamos muy bien. Tenemos muchas fuentes de donde podemos cargar nuestra energía espiritual. Nos dice la Escritura que Cristo es la luz del mundo, según Juan 8:12. También nos enseña la palabra, allá en Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra. Y después nos dice allá en 2 Corintios 4:4 que el Evangelio también es luz. Por lo tanto,
nos debemos de conectar a esas fuentes de energía para que nuestra luz sea también hacia el mundo y aprovechemos estas hermosas fuentes de energía. Versículos 17 al 20. Ahí podemos encontrar aclaraciones entre la obra de Cristo y el propósito de la ley. No quiero redundar mucho en estos versos porque al día de mañana vamos a extendernos un poquito en estos versos, pero sí, tenemos que pensar en lo que dice el 17 al 20, que a pesar de todas las aclaraciones que Cristo ha hecho, aún sigue habiendo mucha división, conceptos errados y en contra a veces de la doctrina por la mala interpretación de estos pasajes. El día de mañana vamos a extender un poquito en esto y obviamente este tema del cual les hablaba Cristo en cuanto a la ley y la obra redentora de Cristo, siempre había confusión entre los hermanos del primer siglo. Me refiero, habían judíos, fariseos convertidos al cristianismo y por otro lado habían gentiles. Y los hermanos de ese entonces, los judíos, me refiero convertidos al cristianismo, querían de alguna manera imponer la ley a los hermanos gentiles. Hay diversas ideas actualmente de grupos religiosos que quieren todavía continuar con el Antiguo Testamento, la ley. Sin embargo, eso sabemos que ya no es posible. Tenemos un Nuevo Testamento, tenemos la ley de Cristo y eso es lo que tenemos que hacer. El día de mañana vamos a emplear este concepto, esta enseñanza acerca de la ley y el propósito de Cristo. Bien, del verso 21 al 26 en el capítulo 5 podemos ver y recordar el sexto mandamiento. El maestro en el Sermón del Monte les hizo recordar ese mandamiento que dice: no matarás. Creo que es bien importante entender que Cristo fue más allá. Hoy puede haber muchos homicidas. Y tal vez no en el sentido literal de matar o asesinar a alguien, pero sí, nos dice la Escritura que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, dice 1 Juan 3:15. Entonces necesitamos tener mucho cuidado de que no nos convirtamos en asesinos inconscientemente por no amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo o a quien sea. Yo sé que a veces hay ciertos desatinos, en desacuerdos, no de la doctrina. Me refiero a que es correcto que a veces tengamos diferentes tipos de opinión, pero lo que no es correcto es que por esas pequeñas diferencias se establezca un conflicto y amemos menos a nuestro hermano o a nuestra hermana o a quien sea y nos convertimos en asesinos espirituales, no amando. Así que ahí está el sexto mandamiento, el verso 21 al 26. Ahora, del verso 27 al 32 podemos ver más allá del hecho consumado. Cristo le subraya el tema de los asuntos morales, haciéndoles recordar, ahora sí, el séptimo mandamiento. Cristo en esta parte estaba desnudando la mente, estaba desnudando el pecado de esa mente codiciosa, y él obviamente no estaba aprobando la autoflagelación. No estaba diciendo literalmente sáquense los ojos, córtense las manos. En esta parte, lo que realmente hace pecar al cristiano es el corazón. Nos dice la Escritura, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 5:19. Pero sí debemos cortar con algo, hermano.
Debemos cortar con todos esos medios que nos lleven a pecar. La Escritura nos enseña que las mujeres vistan decorosamente, como es propia de las mujeres piadosas. Y eso es también cortar un medio para no hacer pecar a los demás. A los varones también nos enseña: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22. Bien, del verso 33 al 37, hermanos. Del verso 33 al 37 podemos ver un sí concreto o un no absoluto. Las enseñanzas de Cristo hacia las gentes y hacia nosotros es que todo creyente debe tener formalidad en sus palabras. Si nos comprometemos y decimos un sí, que se hace. Pero si no podemos, no digamos sí y después no cumplir. Eso no le agrada a nuestro Señor Jesucristo ni a Dios. Santiago corrobora esto diciendo: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Santiago 5:12. Ni siquiera se nos ocurra decir: mira, yo te prometo. Hay personas que dicen: te lo juro por esta. Cuidado. Y después falla. Y eso no es posible para un cristiano. Bien, el verso 38 al 42 podemos ver un bien contra la mala intención. Con estas palabras el maestro ponía en asombro a sus oyentes e invitándoles a subir un peldaño más hacia el amor. Quizás en algunos surgió el pensamiento: no es posible esto. ¿Cómo es posible hacer esto que aquí el Señor está enseñando del 38 al 42? Posiblemente algunos decían: no, pues esto es abrirle la puerta a la injusticia. Claro que no. Lo que estaba diciendo aquí el Señor Jesucristo es que cuando en un individuo no se aloja el amor de Dios, normalmente el enfoque es odiar, es tener esos deseos de venganza, cuando a veces son víctimas de abuso, como lo que acaba de suceder tristemente con la hermana secuestrada. A veces pensamos mal, pero siempre es importante orar incluso por aquellos que hacen mal. Esta enseñanza derriba, sepulta las prácticas tradicionales de aquellos tiempos y, claro, el de los actuales también. Si este mandato del Señor se aplicara en sentido absoluto actualmente en todos nosotros, muchos conflictos se acabarían dentro de la iglesia. Evitaríamos tantos conflictos, hermanos, si actuáramos como el Señor Jesucristo. Dijo Pedro: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 de Pedro 2, 21 al 23. Versículo 43 del capítulo 5 al 48. Aquí podemos ver el triunfo de lo más grandioso. Entre creyentes podemos apacentarnos, querernos, amarnos, pero no va más allá. Es algo inusual y a veces algunos parezcan decir que esto va por el camino de lo ilógico. ¿Cómo es posible hacer esto que enseña el 43 al 48? ¿Amar aún al enemigo? ¿Es posible? Claro que sí, es un mandato. Y es que la razón es simple, hermano. Amar incluso al enemigo
no es una filosofía humana. Es mandato de Dios, es mandato de Cristo. Y cuando uno lo practica, podemos dejar sin argumento incluso a aquellas personas que nos hacen mal, porque esto es basado en el amor de Dios. Dijo Pablo: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Romanos 12, 19 al 21. Bien, pasamos al capítulo 6. El capítulo 6 podemos ver, hermanos, del verso 1 al 15, dando y haciendo todo con humildad. En esta parte, nuestro Señor Jesucristo comparte una de las grandes enseñanzas y cualidades que Él tuvo: la humildad. Siempre he dicho que el que es humilde, hablemos de los cristianos, un cristiano humilde nunca dice lo que sabe. Un cristiano humilde no dice lo que es. Un cristiano humilde no dice lo que tiene. Un cristiano humilde no solo habla de sí mismo. Esa es una de las cualidades que identificó al Señor Jesucristo. En los tiempos de Cristo, hermanos, ya traficaba la envanecida actitud de los fariseos. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, que esto ya no pueda continuar en nosotros. Es más importante ser espiritual que ser popular, que buscar los buenos lugares. No hagamos las cosas para que los demás nos vean. Dijo Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. La vanidad es el peor de los defectos. El orgullo es el peor de los defectos, porque hace que nos engañemos a nosotros mismos. Si somos sabios, siempre habrá alguien más sabio que nosotros. Si eres fuerte, siempre habrá alguien más fuerte que nosotros. Pero si somos humildes, no pasa nada. La vanidad nos quita el sentido de las proporciones y terminamos volviéndonos ridículos porque nos engañamos a nosotros mismos. Esa es la actitud que nos enseña aquí el Señor Jesucristo. Y después de esa parte, hermanos, pasa el rey instructor a enseñar sobre la oración. La oración, el conocido ya como el Padre Nuestro, en cuyo contenido abarca necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y también denuncia la postura actuada de los fariseos, es decir, de los hipócritas. En ese tiempo buscaban siempre los mejores lugares, y eso también no lo está aprobando el Señor Jesucristo. Siempre es importante que lo que hagamos lo sepa Dios. No hay necesidad de ponernos en el escaparate de la exhibición. Lo más importante es que tengamos la actitud del Señor Jesucristo. Bien, hermanos, el capítulo 6, verso 19 al 21. Tengo que irme rapidito, hermanos, por el tiempo. El verso 19 al 21 del capítulo 6 podemos encontrar una inversión segura en el banco celestial. ¿Se ha dado cuenta que todos quieren invertir actualmente en cuestiones financieras o en bienes inmuebles? Pero pocos quieren invertir en la cuestión espiritual. Es importante, hermanos, que recordemos y entendamos que no es pecado tener cuestiones materiales ni financieras. Lo que sí no es correcto es que nos enfoquemos primeramente en esas cosas y nos olvidemos de nuestro
creador. Eso es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo, que invertamos, pero en las cuestiones espirituales, en el banco celestial. Vamos de paso en este mundo, somos peregrinos, y por más cuestiones que hagamos aquí materialmente no las vamos a llevar. Así que invertamos mejor en el banco celestial. Verso 22 al 23, verso 22 y 23, Mateo 6, una buena luz, una buena luz. Los ojos son como una lámpara que transmite la luz hacia el interior. Jesucristo les decía a la multitud que cada uno de ellos eran responsables de lo que hubiera en el interior de ellos. Como creyentes de Cristo, nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y claro, y es conveniente que nuestros ojos estén en buenas condiciones. De esta manera podemos nosotros disipar esas tinieblas que hay o que pueda haber en nosotros. La luz es alegría, las tinieblas son sinónimo de tristeza. Llenemos nuestro ser interior de luz, pues eso nos da evidencia para poder estar en claridad y poder dar esa luz que irradie en nosotros, que es la luz de Cristo. Pidámosle a Dios que Él sea nuestra luz para que no temamos. Dijo el salmista, Salmo 27:1, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Versículo 24. Aquí podemos encontrar el amo más importante. El amo más importante. Las personas seguían atentas en ese entonces, y Cristo les presenta a dos señores, a dos amos. Uno de ellos era Cristo, era Dios, y sigue siendo Cristo y sigue siendo Dios. Y el otro amo es el dinero, de cuya raíz nacen todos los males, pero también vienen fracasos. Así que no nos enfoquemos al segundo amo, sino que tengamos a nuestro amo, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Versos 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Aquí podemos ver que no nos ocupemos antes de tiempo. Siempre preocupados, ¿qué va a suceder el día de mañana? Aquí podemos ver que vivimos, hermanos, en un mundo muy afanado, y todavía no ha llegado el día de mañana y días después, y ya estamos pensando qué vamos a hacer. Estamos tan afanados. Y esta parte, hermanos, del verso 25 al 34 nos está enseñando el Señor Jesucristo que no nos ocupemos antes de tiempo. Pinta cuadros muy hermosos y nos enseña que en la cuestión del reino vegetal y el reino animal no se preocupa. ¿Y por qué el reino humano nos preocupamos tanto? La enseñanza es esa. No nos ocupemos antes de tiempo. Pensemos siempre en la enseñanza del Espíritu Santo a través de Pablo, quien dijo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Decía mi abuelo: si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Y si tu mal no tiene remedio, ¿para qué te preocupas? Mejor, como cristianos, dejémosle todo a nuestro Dios. Mateo capítulo 7, del 1 al 6, podemos ver ahí: juzgando con visión. Bien, Cristo está aquí en esta parte haciéndole ver lo incorrecto que es juzgar antes, sin analizar las cosas. Hay una frase que el mundo repite mucho y dice: las apariencias engañan. Siempre he tratado de enseñar a la iglesia que no nos creemos un concepto de lo primero que veamos, de lo que escuchemos o de lo que nos digan, porque a veces
juzgamos y después nos equivocamos. El Señor Jesucristo no está prohibiendo juzgar. Sí podemos juzgar, pero con sano juicio, viendo siempre primero cómo estoy y después emitir el sano juicio tal como lo enseña las Sagradas Escrituras. A veces en el mundo religioso sectario le dicen los líderes a sus filigreses: no me juzguen, porque ustedes no tienen derecho de juzgar. Así que tráiganme todos los diezmos y no me juzguen. ¿Qué voy a hacer con ellos? Y dicen los filigreses: no, pues se lo damos todo, pero nosotros no podemos juzgar a nuestro pastor. Eso es incorrecto también. Necesitamos nosotros ser sabios para juzgar. Y cuando algo no anda bien, tenemos derecho también, porque la misma Escritura nos enseña a juzgar, pero sabiamente apegado a los principios que nos enseña la Sagrada Escritura. Versículos 7 al 12, los 3 verbos en acción. Aquí podemos ver esta parte. Mateo 7, versos 7 al 12. Los 3 verbos en acción. Cristo siempre fue y será positivo. En estos 3 verbos que podemos ver aquí: pedir, buscar y llamar, Él nos enseña que si aplicamos el pedir, el buscar y llamar, pero con una fe positiva, con una gran fe, podemos hacer esto realidad. Esta es la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo. Hay un dicho que dice: en el pedir está el dar. Este principio lo han llevado muchas personas que se dedican a la cuestión motivacional, y han tomado de esta parte la cuestión de la fe. Si tú pides, recibes. Si tú llamas, se abrirá. Pero hay que pedir con fe. Es increíble, hermanos. Pero han pasado muchas cosas en las cuales últimamente, de verdad, Dios nos ha bendecido tanto. La enfermedad de mi padre, que actualmente estamos viviendo, es algo tan increíble, hermanos. Ha hecho una gran maravilla Dios con mi padre y claro, me acuerdo porque esto dice la Escritura: llamar, pedir, y eso se transforma de manera increíble. Aunque nosotros estemos en medio de la adversidad, aunque nosotros estemos inmersos en los problemas, desde ahí podemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios. Hay un pensamiento que me encantó, de hecho lo pusimos por ahí, y nos dice que la adversidad es la lluvia de la vida, fría, molesta y hostil. Sin embargo, de esta estación nacen el lirio, la rosa, el dátil y la granada. ¿Quién puede decir qué grandes cosas te producirá una vez que hayas sido abrazado por el fuego de la tribulación y empapado por las lluvias de la aflicción? Hasta el desierto florece después de una tormenta. Pero necesitamos nosotros poner en acción esos 3 verbos que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Bien, versículos 13 y 14, ya para ir terminando. 2 accesos y 2 destinos. Así como el bien y el mal existe, así también existen solo 2 caminos. No existen 4. Como decía aquel cantante: 4 caminos hay en mi vida. No, hay 2 nada más. 2. El ancho y el angosto. No hay más. El final del camino ancho no es nada alentador, pero el final del camino angosto nos lleva a grandísimas bendiciones. Aunque a veces ese camino se torne cuesta arriba,
Y aunque a veces ese camino angosto se torne un poco sinuoso, pero al final nos llevará a la vida eterna, que es la que nosotros anhelamos algún día. Dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Busquemos ese camino que es nuestro Señor Jesucristo. Versículos 15 al 20. De tal árbol, tal fruto, no tal astilla. De tal árbol, tal fruto. Cristo continúa en este sermón del monte diciendo que las personas se dan a conocer no de labios, sino por lo que realice. Es muy raro encontrar personas, me refiero al mundo, que tengan congruencia entre lo que dicen y hacen. Los cristianos necesitamos trabajar en ello y creo que estamos en eso, hermanos. Sin embargo, es importante que el énfasis que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo y la recomendación es que se tenga cuidado en poder detectar el error. Él ilustra de manera sencilla diciendo que todo árbol da frutos buenos y la lógica tiene que seguir así. Dice Santiago: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Santiago 3, 11 y 12. Bien, versículo 21 al 29, y con esto terminamos. Aquí podemos encontrar en esta parte la recompensa de oír y hacer la voluntad de Dios. Versos 21 al 29. Casi en la culminación del mensaje, nuestro Señor Jesucristo explica la importancia de oír y hacer lo que Él nos enseña. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya existía mucha religiosidad como lo existe hoy. Es cierto que actualmente hay diversidad de creencias y hay un concepto equivocadísimo que dicen las gentes: es que no importa qué camino tomemos, al final todo nos va a llevar hacia Dios. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer esto. No es cierto. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es que en ese día, dice Cristo, muchos le van a decir: pero Señor, pero en tu nombre hacíamos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. Hay mucha gente que dice: es que yo ya acepté a Cristo. Yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Siempre he dicho, hay que hacernos la pregunta: ¿Cristo los acepta a ellos? Es importante tener en mente esta enseñanza, porque nos dice la Escritura ya en 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Luego Santiago capítulo 1, verso 22 al 24 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ello, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Lamentablemente en estos tiempos, en esta agitación religiosa, hay diversas enseñanzas, pero no todas van a llevar a Cristo. La realidad es absoluta y Cristo nos está enseñando en esta parte
esa tan grande verdad. Y luego termina el Señor Jesucristo diciendo la importancia de edificar sobre la roca. ¿Dónde estamos edificando, hermanos? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Es importante pensar que tenemos que construir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Cristo finalizó su discurso en la montaña y yo estoy seguro que sus palabras fueron como esa pluma con tinta indeleble que dejó permanentemente la enseñanza en los corazones de cada uno de los oyentes. Yo estoy seguro que cuando toda la multitud regresó a sus casas, iban comentando las enseñanzas del Señor Jesucristo. Esa era la finalidad, pero no tan solamente que se quedaran ahí, sino que se llevara a la práctica. Actualmente, hermanos, esta porción de la Escritura sigue moviendo a millones de plumas, se sigue imprimiendo millones de libros. Y en este evento no es la excepción. El sermón del monte nos lleva a la meditación, nos lleva a la reflexión, a la persuasión y nos lleva hacia la obediencia. Él sabía que en ese entonces lo necesitaban las gentes de esa ocasión que se pusieron en el monte. Y hoy, claro, lo seguimos necesitando. Si aplicamos esto a nuestras vidas, Él será nuestro instructor para siempre, porque todas esas cosas que enseñó del capítulo 5, 6 y 7, hoy siguen vigentes para aplicarlo a nuestra vida espiritual. Ya lo dice la Escritura, la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Estos fueron, a grandes rasgos, el sermón, la introducción al sermón del monte, capítulos 5, 6 y 7. Esperando de que lo que se vaya a seguir exponiendo en estos días sea para edificación nuestra y para alimentar nuestro corazón. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y el Señor bendiga su palabra.